Leonardo es titular de la Cátedra de Derecho Agrario en la facultad, creo que se llama de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata, presidente de la Unión Mundial de Agralistas Universitarios, es integrante del comité académico de la carrera de posgrado de especialización en Derecho Agrario en la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, sin más prolegómenos, los dejamos en compañía de Leonardo Pastorino. Bueno, Adelante, Leonardo. creo que tengo el micrófono, te agradezco mucho, Luis, y para empezar romper un poquito el hielo, digo que ya me puedo morir tranquilo, porque parece que ya hice todo, y siempre digo, de chico me aceleraba mucho, ¿no? Siempre fui medio acelerado, y quería a los 35 años jubilarme para empezar a dedicarme a vivir un poco más la vida, esa era mi meta, ¿no? Así que me hacía reír contando todo esto, porque digo, ahora sí, y si no me muero, como ya me estoy poniendo medio garra y me olvido de las cosas, también está bueno que las haya dicho en su momento, porque no sé en los próximos años cómo nos va a acompañar esta memoria. De hecho, siempre cuando uno está por empezar a hablar, tiene esa duda de si se va a acordar lo que quería decir. Esto es para humanizar y desmitificar al expositor, en parte. Bueno, agradezco y también me adhiero a todos los saludos porque somos todos conocidos, estoy viendo la pantalla y agradezco mucho la compañía. Eh, como dice Luis, el objetivo más que nada es de tratar de poner una claridad, o no sé si si la puedo poner yo la claridad, pero intentar dar una claridad a un montón de conceptos. Me estaba haciendo memoria, ¿no? Que cuando hicimos el Congreso Mundial en Pisa en el 2002, donde ahí también nos hemos encontrado algunos, el Congreso se dedicaba ya a la seguridad alimentaria. Es decir, es un concepto que nosotros mismos lo venimos tratando. Acá en Argentina por ahí no la llamábamos seguridad alimentaria, pero hablábamos permanentemente de cuestiones que tienen que ver con la inocuidad de los alimentos, con las cuestiones sanitarias que siempre enseñamos en derecho agrario. Eh, pero también releyendo cosas para preparar la charla, leía hoy un trabajo de otra amiga nuestra, que es María Gracia Alabrese, que mencionaba que un informe que para el año 90 ya se indicaban más de 200 definiciones sobre seguridad alimentaria. Eso me llamó la atención porque justamente es, como bien señalaba Luis, cuando queremos empezar a hablar tenemos que unificar un poquito codificar el lenguaje, ¿no? Especialmente se dieron justo también por múltiples razones, el tema ha recobrado bastante actualidad. En el caso nuestro apareció esta mención a la soberanía alimentaria con la privatización cuando se intentó hacer la expropiación de Vicentín. Entonces también me parecía que era el momento de aclarar el sentido que se le da a nivel mundial al concepto más que nada, que difiere un poco de cómo se lo quería usar en esa oportunidad. Y por otro lado estamos pasando un momento en todo el mundo, ¿no? De zozobra, de dificultades, de crisis, y en Argentina qué mejor que hablar de estos temas en esta semana, ¿no? Porque seguramente lograr el objetivo de la seguridad alimentaria se vincula también con el comercio, si nos dedicamos a la producción para el comercio internacional, si nos dedicamos para el mercado interno, eso está también en el centro de la discusión, y si la seguridad alimentaria se consigue eh, como ser mejorando el nivel general económico de un país, o si se consigue mejorando simplemente la situación de los productores agrarios, ¿no? Porque son caras y perfiles del problema, y realmente es un problema
muy complejo. Entonces, me parece que estamos en una situación argentina donde 10 millones de personas pidieron el IFE, ¿no? Entonces, difícil en un país llamado agroexportador. Todas estas cuestiones están pasando en este momento y me parece que tiene que ver, ¿no? Como lo mismo los cambios y vaivenes que nos tiene acostumbrada la Argentina, de un lado para el otro, con paradigmas económicos absolutamente opuestos, y bueno, en el camino, capaz que los dos son válidos, no soy economista, ¿no? Pero seguramente el pasar de un paradigma a otro lleva tiempo y la seguridad alimentaria hay que garantizarla, como dice la FAO, en todo momento y en todo lugar. Es decir, mientras cambiamos el sistema productivo, queremos reconvertir la economía de un país, cada día hay 45 millones de personas que están pidiendo los recursos para combatir el hambre y buscar la necesidad de alimentación, ¿no? Yo con lo que acabo de introducir, como con la pequeña introducción, ya estoy confundiendo más que aclarando, porque estoy hablando de distintas facetas, ¿no?, de la seguridad, pero fundamentalmente estoy hablando de lo que tal vez fue la primera aparición de la seguridad alimentaria, en el sentido de garantizar, combatir, digamos, el hambre y garantizar los suficientes alimentos para una población mundial. En cambio, cuando mencionaba que nos reunimos en Pisa, la visión europea fundamentalmente se concentra, no porque descrean de otro sentido de la palabra, sino porque son sus propias preocupaciones, ¿no?, sus propios intereses, los que lo llevan a concentrarse en el tema de lo que nosotros llamamos la inocuidad y la calidad de los alimentos, es decir, la seguridad alimentaria vista desde la perspectiva de lo que yo en este trabajo que escribí último llamo la funcionalidad, digamos, lo que el alimento garantiza o cumple como función esencial o propia. Entonces ya estamos ahí viendo que tienen dos matices distintos, dos conceptos, dos orientaciones distintas, pero que siempre van a estar interrelacionadas. También se remontan a los autores, los que escriben sobre seguridad alimentaria, se remontan bastante en la historia al problema de la falta de alimentación. Algunos van más atrás. Yo mencioné directamente la conferencia de Hot Spring, que fue la conferencia que también le va a dar nacimiento a la FAO y que tiene que ver con con justamente la conexión entre lo que es nuestra materia, es decir, la agricultura, con el problema del hambre y de la alimentación, ¿no? La FAO se relaciona juega en esa conexión. La agricultura, como sabemos, cumple otras funciones y puede brindar otro tipo de productos, no necesariamente alimentarios, pero el objetivo de la FAO es ese por el problema mundial. Otros van, como digo, un poquito más atrás y seguramente tienen razón. El problema aparece como una preocupación mundial con la gran crisis de los finales de los 20, la crisis del año 29, donde el problema, la crisis económica, hace ver la dificultad, el problema de los alimentos. En la conferencia de Hot Spring, que les recomiendo
Le voy a decir mientras dos cositas. De lo que estoy hablando es una síntesis de un trabajito que publiqué hace poco, que está en internet y que lo difundí. Y la conferencia del Hot Spring la encontré totalmente escaneada en la internet por la FAO. Y bueno, aparte me pareció muy interesante porque está escaneado incluso el precio y costaba 10 centavos de dólar, así que un librito de 40 y pico, 50 páginas me hacía pensar también cuestiones económicas, ¿no? Pero muy interesante porque si uno lee todo lo que estaban hablando en ese momento en la conferencia, sin lugar a dudas, coincide con las conclusiones de mi trabajo, ¿no? Es decir, siempre estamos con un mismo problema, pero siempre muy lejos de alcanzar el objetivo de garantizar esta seguridad alimentaria en los términos amplios en los que se la quiere presentar. Y en esa conferencia, donde están todas las actas, en su introducción se dice que la liberación de la miseria implica un suministro seguro, suficiente y adecuado de alimentos para cada hombre, mujer y niño, en donde seguro, en realidad, se lo usaba en el sentido de la accesibilidad de los alimentos, es decir, la seguridad de poder contar con esos alimentos. Lo de suficiente tenía que ver con la disponibilidad que llamamos nosotros de los alimentos, es decir, que haya una suficiencia cuantitativa, y adecuado que tuviera, cumpliera los objetivos nutricionales. Entonces, esa es una primera orientación. Como veo que se me van a ir los minutos bastante rápido, me voy a tratar de acelerar, pero que en realidad el primer objetivo, el primer histórico, el primer objetivo que se plantean estas conferencias es el que yo vinculo con la disponibilidad. Es decir, con un sistema mundial que garantice que haya la cantidad de alimentos necesarios para todos los habitantes y fundamentalmente se fortalece la búsqueda o la idea con otra gran crisis que hubo en los años 70 de alimentos, en donde por una cuestión yo menciono, ¿no?, que a veces uno ya no se acuerda de las cosas de hace pocas décadas, pero crisis tanto de producción por el riesgo biológico, de escasez, o sea, malas cosechas, problemas, riesgos también de tipo climático o riesgos también de tipo de plagas, etcétera, habían hecho realmente escasear la cantidad específicamente de cereales y de otros alimentos básicos, ¿no? Entonces el primer tiempo de la búsqueda de la seguridad alimentaria se asocia a la cantidad, a revolucionar el problema, digamos, productivo, ¿no?, de fomentar todo lo que era llamado la Revolución Verde, a diseñar algún sistema de estocaje, digamos, ¿cómo se diría?, de acumulación o de... No te escucho, tenés bloqueado el volumen, pero como decir, de reserva de alimentos, sería, de cereales, simplificar a una serie de alimentos básicos, ¿no? Es decir, no menciono todos los antecedentes, pero acuérdense que en la Carta de La Habana, también del año 47, 48, tenía un acuerdo sobre lo que llamaban los alimentos básicos, ¿no? Es decir, había todo un sistema que tendría a la simplificación de los sistemas productivos, ¿no?, para garantizar, para producir a escala, de poder satisfacer la necesidad mundial, ideas que se vinculaban también a la cooperación entre los países y a considerar de alguna manera no una mercadería, sino un bien esencial a los alimentos para garantizar y resolver los problemas de esta crisis. Es decir, que estamos en un concepto de generar los recursos
los alimentos que puedan garantizar, despreocupándonos en esta primera etapa sobre si después esos llegan al destinatario común, que ya es un problema vinculado todavía más a la economía en general. Pero entonces esta primer conceptualización de la seguridad alimentaria, la vuelvo a repetir, se asocia a la idea de la disponibilidad, y yo, para simplificar, le fui dando a cada aspecto alguna pregunta que lo caracterice, es decir, cuánto, sería la pregunta, hay que producir para garantizar la seguridad alimentaria. Después tenemos el segundo problema. Hoy por hoy los vemos todos como concatenados, pero son históricos, ¿no? Van apareciendo en distintos momentos. Y es el problema de la accesibilidad. Es decir, esos cuentan, porque esto yo sí que me remonto a la bibliografía que leí, que fue Amartya Sen, hace un informe para la FAO, y es la que pone la relevancia de esto que hoy puede parecer una obviedad, pero no importa la cantidad de alimentos que hayan si las personas no pueden acceder económicamente, sobre todo, aparece el tema de la asequibilidad, y geográficamente, es decir, por su distribución y por su lugar. Y a esa otra segunda acepción le asigné, digamos, la pregunta ¿para quién? Es decir, ¿para quién garantizamos la seguridad alimentaria? Y esto se va a relacionar, y justamente no es casual que aparece recién por la década de los 80, pero se va a relacionar directamente a la garantía, al reconocimiento, y que es el derecho a la alimentación, ¿no? Porque son, digamos, casi dos caras de una misma moneda, ¿no? La seguridad alimentaria como una política, como un objetivo de política, y el destinatario final, que es cada uno de los hombres, y entonces este reconocimiento de derechos sirve para empoderarlo, y actúa también como un organizador, un orientador en un debate que si no podría favorecer la idea que querían evitar en la Carta de La Habana, que es que los alimentos sean una mera mercancía o que se los considere como tales, que obviamente lo son, no lo vamos a negar, pero que donde todo un sistema de intervención o de políticas públicas debería poner el acento y el ojo para que de veras exista esta accesibilidad. Después viene recién en la conferencia de la FAO del año 96, la Cumbre Mundial de la Alimentación, donde se hace una definición que, junto con un plan de acción, una definición donde la seguridad alimentaria, ahora no la encuentro como está mencionada, pero donde se agregan los problemas de que los alimentos a su vez sean nutritivos y sean seguros, es decir, que sean que cumplan con objetivos de inocuidad, de higiene y de salubridad. Mirándose, aparecen, digamos, en esa definición juntos, ¿no? Porque acá hay otro temita que también me gustaría aclarar. Muchos dicen que se reconocen 4 dimensiones de la seguridad alimentaria, pero en realidad yo ordeno 4 que no son exactamente las mismas por su importancia que las que se mencionan normalmente. Normalmente se habla de la accesibilidad, de la disponibilidad para la FAO. Después dicen la estabilización, que sería las políticas de garantía de eso que yo decía, hacía referencia cuando hay momentos de crisis o de escasez, es decir, buscar
que los alimentos estén disponibles, aunque en un momento una cosecha o en un momento en un país no estuvieran disponibles, una red de distribución, una red de acumulación para poder responder. Eso sería la estabilidad y sería la tercera dimensión. Y después la cuarta tiene que ver con su utilización, según la FAO, pero en esta cuarta aglutinan dos que me parece a mí que son bastante diferentes. Una es el aspecto de la seguridad por el lado de la inocuidad, y el segundo es la seguridad por el lado de del perfil nutricional. En el aspecto, en este punto, ¿por qué hago la diferencia? Porque yo creo que es casi una verdad de perogrullo, ¿no? Uno no haría alimentos o no alimentaría a costa de alimentar con productos que no sean sanos, que no sean aptos o que no sean los de condición. Pero resolver en sí mismo cada una de estas particularidades implica desde políticas a esfuerzos, a asesoramiento y investigaciones de distintas órdenes, de distintos, ¿no? Pues lo vemos nosotros en Argentina. Muchas pueden comer y resolver el problema del hambre, y eso no quiere decir que alcancen la nutrición adecuada. O si vamos a hablar en el último tiempo en todos los países, incluso de Europa, donde parecía que el problema de la accesibilidad y de la disponibilidad de alimentos estaban superados, están emitiéndose permanentemente normas que tienen que ver con el uso de los que llaman desperdicios alimentarios, ¿no? De los alimentos que por ahí las grandes cadenas no terminan de vender, o que tienen una fecha de vencimiento cercana y entonces se suelen tirar porque ya están próximos a vencer. Y bueno, y entonces se quieren aprovechar toda esa cantidad de alimentos ante la necesidad de hambre, ¿no? Especialmente en Europa tienen el tema de las inmigraciones, etc. Y esto hace que ahí aparezcan entrelazados, porque uno puede aprovechar de esos alimentos, como lo dice incluso la ley argentina, pero siempre que esté garantizando la inocuidad de esos mismos productos, ¿no? Entonces, las cosas se van como objetivos entrelazándose, pero no se garantizan al mismo tiempo ni con los mismos esfuerzos económicos la cantidad, el acceso, ¿no? La seguridad y a su vez el aspecto nutritivo. Y a su vez, de cada uno de estos aspectos hay organismos públicos que se van vinculando y se van ocupando de estos temas. Entonces, yo hago una serie de precisiones y de diferenciaciones entre el aspecto de la seguridad, de la salubridad, ¿no? Que en Italia, para tratar de simplificar estas confusiones, se remiten un poco al inglés y hablan, para decir la disponibilidad y la cantidad, la accesibilidad, hablan de food security, y para hablar de la parte de inocuidad, hablan de food safety, ¿no? Y bueno, esa safety, esa garantía de alimentos seguros, donde nosotros también tenemos una buena trayectoria pública, ¿no? Porque como país exportador tenemos que garantizar ese tipo de seguridad, es una seguridad que funciona normalmente sobre la base de la prevención, sobre la base digamos, de todo lo que pueden ser factores exógenos que puedan contaminar al producto, que se resuelven con controles sobre el mismo producto, y se ocupan organismos específicos en cada país.
Y en cambio, el aspecto nutricional tiene que ver más con, no solo con el alimento que se consume, sino con la persona, porque muchas personas sufren problemas nutricionales porque tienen deficiencias orgánicas, porque sus organismos no aceptan ciertos alimentos, o porque algunos no los pueden asimilar, o no los pueden procesar, ¿no? Entonces está más vinculado con el uso, con el asesoramiento médico. Bueno, hay como yo digo que la seguridad alimentaria en el sentido safety se logra en una fase preventiva y de cuidado, y en cambio la buena nutrición como un aspecto que es promovido o guiado, porque hay alguien que te tiene que educar o enseñar a cómo comer, está todo el aspecto de las dietas, etc., ¿no? Y la cuestión higiénico-sanitarias, si bien se resuelven, como digo, por el lado del control, en cambio los aspectos nutricionales se vinculan con el tratamiento. Entonces son distintos especialistas que van buscando y que van nominando a estos aspectos poniendo el acento en uno de estos componentes específicamente. Bien, entonces, sintetizando, para mí los verdaderamente 4 aspectos que pueden reagrupar la seguridad sería la seguridad alimentaria en el sentido de disponibilidad, en el sentido de accesibilidad, en el sentido de inocuidad y en el sentido nutricional. Pero a estos elementos, también la definición de la FAO, ¿no? Que quiero también hacer esta salvedad, en la definición de la FAO, si bien se menciona todo junto, en realidad la redacción hace hincapié en garantizar la cantidad de elementos sanos. No es un objetivo de la definición que los alimentos sean sanos en sí, sino conseguir la cantidad. Se está poniendo acá una prioridad del aspecto de la cantidad sobre lo cualitativo, y también menciona que estos alimentos sean vinculados a las preferencias de las personas, es decir, una introducción a algo que podríamos considerar un aspecto vinculado a la cultura gastronómica, la tradición, etc. Ese aspecto a mí me da la idea de que se puso porque justamente fijado el objetivo en concentrarse en la cantidad, lo que se necesitaba en su primer momento, esa simplificación de alimentos, nos estaba prácticamente garantizando una alimentación, pero no de acuerdo a lo que nuestra voluntad quería, ¿no? Es decir, lo que importaba es que objetivamente uno adquiera ciertos cereales, entonces si vos accedes a ciertos productos, vas a tener las proteínas y las vitaminas necesarias, pero no eran conforme a tu tradición dietaria. Entonces, ese otro aspecto también se incluye. A partir de la introducción de estos aspectos, van apareciendo distintas cuestiones nuevas en el campo digamos, que van entrelazando, ¿no? En la Unión Europea, por ejemplo, el aspecto cultural lo van a vincular a la garantía de poder consumir los productos típicos, tradicionales, con denominación de origen, con indicaciones geográficas, que casualmente no siempre cumplen los estándares de inocuidad, es decir, de la llamada food safety. Y tuvieron que hacer todo un sistema de reglas y de excepciones para permitir que esos productos convivan, no teniendo no cumpliendo con los mismos estándares de seguridad. Y de hecho, en el reglamento de seguridad alimentaria, que llaman así, al reglamento 178 del 2002, ¿no? Tienen que puntualizar claramente que el objetivo de la norma es garantizar la inocuidad también en los productos típicos y tradicionales, porque vuelvo a decir, les regía para ellos en muchos casos algunas normas de excepción. Y esto trae otro problema, que es que algunos países como los europeos
aspiran a unos estándares, como dicen ellos mismos, más elevados. Es decir, entramos todos en un mundo subjetivo, porque la cultura a nivel alimentario es ya de por sí subjetivo. Y cuando nosotros hablamos de calidad, del producto de calidad, por reglas de más garantías o más reglas de inocuidad, lo estamos también haciendo un producto subjetivo, porque tal vez con otras normas, que tal vez sean menos costosas, se pueden garantizar el mismo nivel de seguridad, ¿no? Por eso el acuerdo sanitario y fitosanitario, aparte de hablar del principio de precaución, que siempre lo mencionamos, habla del principio de equivalencia. Es decir, que no importa, no hay una estandarización de normas imperativas que hay que cumplir, sino que hay que garantizar esa inocuidad, y un país no puede imponer el método, el proceso, sino que si otro país produce logrando el mismo resultado de inocuidad con otro proceso, también estaría satisfecho. Sobre eso, en algún momento hubo un debate, por ejemplo, con la leche, en el caso de la leche argentina, porque en Europa no se admitía la leche de vacas que tuvieran aftosa, ¿no? Y Argentina, aprovechando la regla de la equivalencia, había demostrado que a través de un proceso de pasteurización no había riesgo de que la aftosa llegase a nadie a través de la leche de una vaca que sí tenía aftosa, ¿no? Entonces, bueno, todo esto hace a que todos estos objetivos, el próximo trabajo que quiero escribir es sobre justamente cómo funciona todo esto en la Organización Mundial del Comercio, pero que se vuelvan a entrelazar las cuestiones de los objetivos que en los documentos internacionales aparecen como altruistas o vinculados a los derechos humanos, de garantizar alimentos para todos, con una competencia a través entre los países, con mercados que se van a veces cerrando, ¿no? Y con reglas que a veces tienen una cuota de subjetividad. Bien, y decía que para esto también las normas digamos, de inocuidad, por eso ahora últimamente se hizo la primera conferencia sobre la inocuidad, es la primera conferencia de inocuidad, cuando en realidad de la inocuidad nos hemos preocupado toda la vida, aunque no la llamásemos inocuidad, ¿no? Y es un aspecto de esta famosa food safety, ¿no? Y que ahora reaparece como una primera novedad, porque bueno, la tecnología también nos genera nuevos alimentos, alimentos con organismos genéticamente modificados. Entonces, solo el objetivo de garantizar la inocuidad o los alimentos seguros ya es un objetivo en sí mismo de difícil logro, ¿no? Y de mucho empeño, de mucho esfuerzo. A eso Leo, parece, sí, ya es la hora, no, ¿no? no, tenés 5 minutos más, pero para que tengas noción del tiempo. Sí. Sí, a veces arranco más largo y después me reactivo. Ya voy cerrando. Eh, la, mm, decía que esto se relaciona con nuevas palabras, ¿no? Porque ahora está, después de las torres gemelas, aparece el concepto de la defensa alimentaria, que es una nueva visión que tiene más que ver con la inocuidad, tiene que ver con el proceso del alimento y su distribución normal, y la defensa de cualquier ataque tipo de bioseguridad o cualquier ataque que quiera corromper alimentos con una funcionalidad, con una finalidad terrorista o de cualquier tipo de atentado o de cualquier cosa al margen insospechado. Es decir, las reglas HACCP que buscan seguir la cadena de los riesgos y controlar los riesgos de los alimentos sería para los procesos normales de producción, y este otro concepto de defensa vinculado a cuestiones impredecibles, si se quiere, y con finalidades que no tienen que ver con el mismo proceso, que no son esperables o normales en ese proceso.
Bien, para cerrar en estos últimos 3 minutos, este tema de la seguridad, con todos todas las cosas que se van intrincando, con una población que sigue aumentando, con una OMC que por más que quiso liberalizar el mercado, al final no cumple los objetivos de garantizar los alimentos para todos, ha hecho cuestionar la idea de si todo este sistema mundial organizado en base, un poco también desde las bases, diciendo que el libre intercambio tenía que favorecer este sistema, empezaron a ver con el tema de la concentración, de las multinacionales, de los que nosotros conocemos paquetes tecnológicos, etcétera, etcétera, a discutir si esta seguridad alimentaria, que yo digo que está funcionando prácticamente como un paradigma ordenador con todos los mini objetivos que quiere lograr, si esta seguridad es realizable o no, la cuestionan y la identifican demasiado con el libre comercio, con la globalización, con los mercados abiertos, etc. Y entonces, en paralelo de la cumbre de la FAO del 96, se organizó una cumbre de la sociedad civil que va a introducir como oposición este otro concepto de la soberanía alimentaria, ¿no? Entonces nosotros tenemos un primer concepto del que no hablamos, que fue el de la político, digamos, de la suficiencia, de la autosuficiencia alimentaria, que para mí se vincula con el objetivo estatal de no depender de terceros países para garantizar a su interior la seguridad alimentaria, la disponibilidad de alimentos, típicas política europea, por ejemplo, de no depender de la importación de alimentos después de la guerra, y esta otra que suena a algo parecido, pero que tiene una, si se quiere, definición un poco distinta, que es la de la soberanía alimentaria. Y la soberanía en este grupo, que son más que nada organizaciones de la sociedad civil, no como lo de la seguridad alimentaria que estábamos hablando de la FAO, se vincula a 6 postulados que ellos mencionan, ¿no? Que tienen que ver con producir alimentos directamente para la gente, ¿no? Esto en discusión, es decir, casi yo diría volver a la fuente de los primitivos conceptos de seguridad alimentaria, que era que no se convirtiese en una mercancía. Es decir, los alimentos son para las personas, no para que se constituyan en un negocio o que alguien los almacene o que alguien no acceda. La soberanía como las comunidades locales controlando los medios de producción, en una crítica a la idea de que los medios como la tierra, bueno, todo lo que es la concentración, las grandes multinacionales que operan en el mercado de los llamados agronegocios, ¿no? En cambio, que sean las comunidades locales las que produzcan, que haya una cercanía, primero haya una valoración a la persona que produce alimento, que estaría criticando la idea de las grandes cadenas de producción donde la renta agraria de ese producto se va perdiendo en la distribución, en los servicios, en la exportación, etcétera, y va quedando poco para el que verdaderamente produjo el alimento. Entonces pregonan una venta más directa, una cercanía entre el consumidor y el productor de los alimentos, que haya una visión amigable con la tierra, dicen, o sostenible, es decir, que haya un respeto y cuidado del medio ambiente,
y que también la producción respete el componente cultural de las tradiciones locales en los sistemas productivos y no venga esta extensión, ¿no?, de prácticas o paquetes, como decimos, de producción que invaden. Es decir, para sintetizar, objetivos que yo creo que no están muy lejanos a ser compartidos, ¿no?, que uno podría compartir, pero que donde me parece que se presentan como si fuesen una ideología en sí misma que discute la ideología del libre mercado, ¿no? Y en realidad, por más difícil que sea lograr estos objetivos, yo creo que, habiendo estudiado más o menos las reglas de la OMC, las reglas de la OMC dejan un campo amplísimo a la soberanía de los estados para poder actuar y fijar sus propias políticas nacionales. Si no lo hacen, es más responsabilidad de los gobernantes locales y nacionales que de la OMC misma, ¿no? En cambio, en el discurso de la soberanía alimentaria, muchas veces lo que se cuestiona es a la institución, Organización Mundial del Comercio, y al libre cambio, y cuando en realidad el libre cambio, ahí está Reyes, ¿no? Y yo estaba leyendo un trabajo del ICA Uruguay, ¿no?, donde decía, para un país con un mercado tan pequeño como 3 millones, creo 3 millones y algo de habitantes, con una extensión más o menos amplia y con unas tierras más o menos fuertes o productivas, qué importante para el desarrollo del país el libre comercio, ¿no? Es decir, para garantizar una estabilidad económica y una riqueza que después se supone que debería alcanzar a que, teniendo una buena economía el país, cada uno de sus habitantes también pudiera acceder a los alimentos, más allá de que no los haya producido directamente, que no lo haya comprado directamente en un mercado local. Bueno, entre estas dos grandes, que yo pienso que son como paradigmas, porque son como ideas organizadoras de todo un sistema que trasciende incluso lo productivo, pasa a lo económico, entre lo que es la seguridad alimentaria y la soberanía alimentaria, hoy por hoy hay un fuerte debate de contenido ideológico. Entonces yo clasifico estos conceptos, algunos como formando parte de la seguridad alimentaria, como incluidos en la seguridad alimentaria, o definidos por su oposición, muchos hablan de inseguridad alimentaria, por ejemplo, y por otro lado, los que suenan a temas en común, pero como en este caso se presentan desde una lógica y una perspectiva bastante opuesta. Bien, puedo dejar acá, así abrimos al no conversatorio. Bueno, gracias, Leo. Bueno, si alguno tiene pregunta para hacerle a Leonardo, bien puede hacerla por el chat o bien abrir su micrófono y directamente preguntarle. Bueno, si nadie quiere hacer una pregunta, voy a aprovechar yo el espacio, Leonardo, porque más que una pregunta me gustaría una reflexión tuya, un poco que tiene que ver con los últimos conceptos que vertiste, que yo lo que entiendo, lo que veo, que muchas veces a nivel local se confunden las políticas públicas destinadas a la soberanía alimentaria, que tiene que ver con quién produce esos alimentos, dónde se producen, de qué manera se producen, con la seguridad alimentaria, porque garantizar la soberanía alimentaria no garantiza la seguridad. Son como dos cosas que van muy de la mano o tienen mucho que ver, pero que no son necesariamente una dependiente de la otra. Y yo veo que se confunden en los conceptos de políticas públicas agrarias estos dos conceptos y se habla muchas veces de seguridad alimentaria cuando en realidad estamos hablando de soberanía. No sé qué reflexión te merece a vos esto.
Sí, seguramente, pero pienso que en este estado, en esta situación actual, Argentina no cumple con la soberanía alimentaria, o sea, no es el paradigma de la soberanía alimentaria. Y que esa soberanía alimentaria la pregonan algunas personas que son por ahí productores más chicos bueno, más tradicionales bueno, y a veces más empobrecidos y puede ser, no sé si a eso te referís, que se flexibilicen las normas de inocuidad o de control de ese tipo de sistemas productivos, ¿no? Entonces, yo diría que sí, que habría que, si es eso, habría que decir que la seguridad, la soberanía alimentaria no incluye o no tiene en cuenta totalmente la inocuidad, porque si decís seguridad alimentaria, siendo tan grande el contenido, entras en el debate ideológico de decir, no, es que yo justamente me paro en el paradigma de la soberanía alimentaria, no estoy hablando de seguridad alimentaria, porque ellos ya llegaron a un nivel de discutir la palabra por sí misma, digamos, ¿no? No los conceptos que son los que están detrás. Entonces, desde ya que tenemos toda una legislación que es uniforme para el país, para la inocuidad de los alimentos y que las tiene que alcanzar a cualquier sistema productivo de alimentos, ¿no? Lo hagas bajo un paradigma o lo hagas bajo el otro paradigma. Bueno, Exacto. aprovecho yo para hacer una pregunta entonces. No, ¿Quién está? ¿Jorge? no, ¿Vos? sí, no, es lo mismo. Yo Dale, quiero hacer una Jorge. pregunta. Dale, Jorge. Bueno, gracias. ¿Cómo andás? Primero felicitarte, Leonardo. ¿Cómo andás? Muy buena tu exposición. La verdad que son temas relevantes hoy en día. Antes de eso, A mí mi exposición no me gustó, porque a veces bueno, me gusta más leerme que cuando hablo, porque bueno, por ahí es la no importa. siesta, por ahí estoy medio gaga de ver, ¿viste? Mi La próxima, exposición, la verdad, le daría un 4. Bueno, la próxima vez te bueno. leemos. Lo que está escrito está un poquito mejor. Pero a ver, agradecerte, Luis, por las palabras para Jimena, felicitarlos a ustedes por el instituto, agradecerle a Leonardo que también puso un Facebook muy lindo con relación a ese tema que nos conmocionó a todos acá en Uruguay. Así que gracias por eso, felicitaciones, Leonardo, aunque vos le ponés un 4, capaz que nosotros le ponemos un 8, un 9, ¿viste? ¿Por qué no un 10? La verdad que me gustó mucho. Yo te quería hacer una pregunta, porque a veces en este fenómeno de la soberanía por un lado y la seguridad por el otro, en el marco del comercio agrícola, del comercio a nivel mundial, hay como una especie de relación directa a la soberanía alimentaria con el proteccionismo y la seguridad alimentaria con la libre circulación o el libre comercio en términos de busquemos que haya comida para todo el mundo y que la comida sea, digo, los alimentos, ¿no? Sean de calidad, de inocuidad y suficientes. Entonces, yo digo, ¿vos ves que haya ese paralelismo entre coleccionismo y libre comercio, entre soberanía y seguridad alimentaria? En realidad, en el ámbito de la Organización Mundial del Comercio, yo ni siquiera escuché hablar de soberanía alimentaria. Es decir, evidentemente, en los que elaboraron este concepto lo hacen, como decís vos, con esa intención y para oponerse a la regla del libre comercio. Ahora, vos que conocés esas reglas, sabés que esas reglas, o sea, la gente creo que confunde y cree que la OMC es libre comercio, cuando uno que estudia las reglas ve que es el primer paso para intentar que haya no tanto proteccionismo, porque es decir, yo hoy me acordaba de Alfonsín cuando en los años 80 se supone que Alfonsín no era un libre comercio, digamos, nuestro expresidente, ¿no? Que incluso tanto discutía cuando vino el neoliberalismo Menem, ahora el hijo está con el gobierno de Kirchner, porque tenían una lógica más intervencionista de la economía, el radicalismo en su gran mayoría era así, ¿no? Y sin embargo, él iba a todo en esta época de la Ronda Uruguay, cada viaje europeo o por el exterior, y volvía diciendo que había ido a hablar en contra de las subvenciones a los productos agrícolas europeos. Es decir, lo que hace la OMC
y el acuerdo agrícola es poner un primer freno a que se siga incrementando el proteccionismo y unos primeros pasos para empezar a liberalizar el mercado internacional, que todavía está bastante protegido, ¿no? Eso es lo que yo creo. Eso genera una confusión. En esas reglas, dentro de la OMC, vos tenés un margen enorme para proteger tu agricultura y para hacer un modelo nacional de cuidado de todos estos valores, ¿no? De proteger las semillas locales, de difundir producciones con plantas nativas. Nadie te lo impide desde la OMC. Es decir, y nadie te va a objetar si vos lo podés hacer. El tema es si ese modelo a un país de tradición agroexportadora como el argentino alcanza, porque capaz ponerle que alcanzara para producir los alimentos necesarios para todo el país, pero después, por ejemplo, tuvimos el COVID y tenemos que ir a comprar respiradores al mundo, y tenemos que ir a comprar la vacuna al mundo. Y estamos en un país que está interrelacionado y que ese modelo, yo adscribo, todos saben que yo fui ecologista y soy ecologista, se asocia mucho más al paradigma del desarrollo sostenible, cómo se expresa la idea de la soberanía alimentaria, ¿no? Pero en un mundo tan globalizado, no sé si alcanza y es suficiente para, con lo que se produzca en ese modelo productivo, se pueda compensar todas las otras necesidades que cada país tiene. Esa es mi idea. Como decía en la introducción, si encima lo quisieras hacer, porque ya que gané las elecciones lo quiero instaurar, reconvertir el sistema económico del país te llevaría a lo que nos está pasando ahora, que ayer dije que íbamos a pedir el protectorado del Uruguay prácticamente en Argentina. Es decir, estamos en una situación caótica económica, ¿no? Que no aguanta 3, 4 años para reconvertir a un modelo de autoabastecimiento y de sustitución de importaciones, porque lo hemos vivido en muchas décadas, esta tentativa, y no se logró. Entonces, en el interín tenemos 10 millones, como dije, pidiendo un IFE, que son 20.000 pesos hasta ahora, porque la mayoría cobró la segunda cuota recién, para 6 meses, ¿no? Entonces eso no sé si garantiza la seguridad alimentaria en el sentido de que haya alimentos para todos en cada momento y que sean nutritivos y que sean seguros. Entonces, me da la idea de que, como en muchos otros aspectos, sería bueno no ponerle tanto palabras e ideología a cuestiones que son claramente pragmáticas, porque vos tenés que sobrevivir como economía de país en un mundo que, por más que vos quieras, está globalizado, y garantizar estos objetivos, y sumarle la salud, y sumarle la educación, y sumarle muchísimas cosas más. No sé si te contesté, pero en realidad me da la sensación que no veo esa oposición, digamos, de decir que la soberanía alimentaria sea proteccionismo. Ya hoy por hoy, en el ámbito de la OMC, hay bastante proteccionismo, y ningún país está haciendo grandes atisbos por abandonarlo. Al contrario, estos últimos años vimos lo que hizo Trump y vimos lo que hicieron varios, y ninguno quedó al margen de lo que dice la OMC. Ok, gracias. Gracias a vos. Hay una pregunta que quiere hacer María Eugenia Marichal, que se me había pasado, gracias a Javier Landa, que me lo refrescó. Así que adelante. Gracias, Andrea, y gracias, Gabriela. Bueno, muy interesante su exposición. Quisiera leer el trabajo completo, que no lo pude leer. Soy docente de UNL, vengo estudiando estos temas hace un tiempo, así me pareció súper interesante su propuesta a partir de este enfoque histórico de la seguridad alimentaria, y por ahí anoté algunas inquietudes en función de otras lecturas previas que yo tenía. Primero, cuando en ese proceso de evolución usted marcó en relación a la seguridad alimentaria, cuando surge
el concepto en el marco europeo, lo situó, en donde lo centraban en la cuestión de la inocuidad en un primer momento, ¿no? Si no le parece que también no fue importante ahí, cuando se empieza a plantear la cuestión de la seguridad alimentaria, la cuestión también de la PAC, si no jugó ahí un rol central en ese concepto. Digo, por lo menos la literatura que yo tenía relevada, González Baqué, otros profesores, marcan mucho eso. Y en relación a el concepto de FAO, de las 4 dimensiones, si podría profundizar cuando dijo que en esas dimensiones no, perdón si yo tal vez lo entendí mal, pero que no tenían todas la misma importancia, ¿no? Dijo usted, me pareció, si no, para aclararlo. Y en relación a la estabilidad y a la aceptabilidad, le pregunto, en relación a la estabilidad, si no le parece que, porque lo limitó a la cuestión de las crisis vinculadas a insuficiencia, por ejemplo, por cosechas o por crisis bélica, o digamos, por ahí en FAO se entiende por eso. Si no, podríamos utilizarlo también para, por ejemplo, los casos de problemas con los precios de alimentos en países, por ejemplo, con el nuestro, que tenemos el problema de la inflación. Si no, habría una afectación a la estabilidad con los problemas de la volatilidad que tiene nuestra moneda. Y en relación a la aceptabilidad cultural, usted lo vinculó en el escenario europeo, en relación a estas cuestiones de la gastronomía y demás. Si eso en el marco latinoamericano no podría aplicar a también todas las cuestiones étnicas de los pueblos originarios. Y bueno, tendría otros comentarios, pero después se los pasaré por escrito, pero muy interesante y muy estimulante. Nos podemos pasar los contactos, porque ya estoy medio gaga y me olvidé las 4 preguntas. No, me voy a tratar de acordar. La primera que dijiste, tenés razón. Yo lo que dije, que no era que empezó en Europa la seguridad alimentaria ahí, sino que cuando hicimos el primer encuentro de nuestra asociación, que era la Unión Mundial de Agregaristas Universitarios, en el 2002, lo dedicamos a la seguridad alimentaria y se hablaba en los términos de inocuidad, ¿no? Lo que vos decís de la PAC es tal cual, y también lo dije en otro pasaje, que la PAC, que es fundacional de la primera Comunidad Económica Europea, ¿no? Y tenía como objetivo la autosuficiencia alimentaria, es decir, hicieron toda una política de ayudas internas y de estabilización, como decir, de los precios, y por eso siempre en la PAC se habla de 2 pilares, la política de mercado o de precio y las políticas de estructura, ¿no? Esa política de precio, que originalmente fue la más importante que tuvieron, estaba orientada a subsidiar a la agricultura para no depender de Argentina o de otros países a los que ellos le importaban porque venían de la posguerra. Eso está claro. Entonces, el primer objetivo era conseguir la disponibilidad de los alimentos. Ahora, en esta etapa, que consideran que el objetivo ese está superado, van más por la seguridad en el lado de la inocuidad, y por lo general hacen esta distinción entonces entre food security y food safety, o safety. Ahora, eso es así. La PAC también tenía un objetivo que también vale la pena relacionarlo al tema, que era el que los productores agrarios adquieran una renta que les sea equivalente a los empleados urbanos, digamos, ¿no? Y esto es muy importante porque vos garantizás la seguridad alimentaria, ayudar al productor agrario implica su autoseguridad alimentaria, es decir, que él tenga las condiciones para su seguridad. Esa creo que es la primera. La segunda, que tenía que ver con la estabilidad, ¿no? No me acuerdo todas tus preguntas. La estabilidad tiene en los términos de lo que se hablaba en la FAO, no tiene que ver con la inflación ni con la economía. Se estaba hablando de la estabilidad en el sentido de que haya cantidad suficiente. Incluso la FAO ahora, en el 2015 creo, hizo una conferencia en Nairobi, está orientada más a todo este sistema de todavía seguir insistiendo con ayudas a los países. En el momento hay algunos que tienen excedentes, cómo se distribuyen esos excedentes entre los que los puedan necesitar, etcétera, etcétera.
El tema de la OMC, las ayudas y el sistema de ayudas y el de los países, o sea, los países pobres, estaría más vinculado a la food security y no a la food safety. Bien, ahora lo otro que vos decís de la estabilidad de los precios y todo, obviamente tiene que ver con una garantía para el país y para el costo, y que está incluido en estos problemas, pero no hace al concepto de estabilidad que le dan en la definición. Ahora, si son más importantes o menos importantes, yo lo que digo que ellos históricamente, en su momento fue importante esa estabilización, o sea, conseguir que todos los años esté la misma cantidad de producción para la misma población. Eso por ahí, las tecnologías, la biotecnología, no sé, los sistemas productivos lo han logrado resolver. Entonces no me parece hoy por hoy de tan significativo como para poner en una sola, que le llaman el uso, la utilización, ¿no? En esa, introducir dos aspectos tan vastos y tan diferentes como son el aspecto de la seguridad, inocuidad, y el aspecto nutricional. Porque me parece que el aspecto nutricional está todavía muy poco indagado y muy poco resuelto, sobre todo, ¿no? Es decir, si vos lees el trabajo que está ahí en internet y es libre, ¿no? El SAIF lo publiqué, pero, y se llama la seguridad alimentaria, un concepto pretencioso, porque lo que veo es que cada uno de estos niveles son de muy difícil logro. Y ahí entra el tema de cuántas personas todavía están malnutridas, cuántas están por debajo de la pobreza, y son millones y millones. Entonces el aspecto, los menores con insuficiencia en el crecimiento, ¿no? Que son aparte problemas que los resolvés en ese momento, en la edad del crecimiento. No los podés resolver o compensar más adelante, ¿no? Me parece que ese aspecto nutricional es en sí mismo, por eso también hay algunos que hablan de la seguridad nutricional, como si fuera un concepto aparte, otro más, ¿no? Y la FAO reivindica que está incluido desde su definición del 96 dentro del de seguridad alimentaria. Y como forma transaccional se habla de la seguridad alimentaria y nutricional, para remarcar la importancia de este otro elemento que es el nutricional. No me acuerdo, había otra más, no sé si querés. Bueno, antes de la próxima pregunta, que es de Carlos Rodríguez, le quiero decir a María Eugenia que en las memorias de ese congreso de Pisa del 2002, que era sobre productos agrícolas, una parte importante, hay muchísimo material sobre seguridad alimentaria, ¿no? Las dos. Están en internet, creo que esos tomos están en la UMAU escaneados también. Sí, a eso creo que están escaneados, Leo, por eso te pregunto. Le decía, le comentaba que le puede servir. Lo llamativo es que le han dado tanta importancia a ese aspecto de seguridad, porque lo habían resuelto, que recién ahora, porque yo me puse a estudiar esto y encontré este libro justo de María Gracia, que no digo cómo no sabía yo que escribió. Y hay poquísimos libros y poquísimos artículos en la doctrina italiana y europea en general de la seguridad alimentaria desde el punto de vista de la disponibilidad y de la accesibilidad. O sea, ellos se concentraron demasiado, se enamoraron del principio de precaución, se enamoraron de los genéticamente modificados, ¿no? Y creyeron resuelto el problema de la cantidad, y la cantidad todavía no está resuelta en Europa mismo, ¿no? Entonces, eso es el dato de color de los últimos años, como que en la Unión Europea están descubriendo el hambre y la pobreza. Y entonces aparecen estas leyes de desperdicios alimentarios, ¿no? La economía circular. La economía circular, pero lo están descubriendo ahora, los estamos conquistando, yo creo, desde el Cono Sur. Les estamos llevando la malaria. Lo estamos colonizando. Sí. Rodríguez,
¿Cómo está? Sí, buenas tardes, doctor, desde la UNE. Yo le preguntaba si dentro del concepto de inocuidad de los alimentos se tiene en cuenta que en la Argentina en general es el país que más cantidad de agroquímicos utiliza para la producción agrícola. En el caso de Corrientes, donde estoy yo viviendo, tenemos productores de tomate que utilizan tantos agroquímicos que ni siquiera se animan a comer su propia producción. No existe, por ejemplo, en el mercado de concentración, cromatógrafos. El 95% de los agroquímicos son manejados dentro de la provincia por los propios productores. En realidad, pienso yo que con exceso en varias oportunidades, porque generalmente utilizan más de la dosis recomendada. No existe la obligatoriedad del control de alguna forma de un especialista, como podría ser el ingeniero agrónomo, en las dosis que se producen. Se hablaba de que la pera, por ejemplo, que consumimos, tiene aproximadamente 15 tipos de agroquímicos distintos, o agrotóxicos, a pesar de que a algunos no les gusta esa palabra, que después causan estragos verdaderamente en la salud de la población. El cáncer en la Argentina ha tenido crecimientos de tipo progresivos y muchísimos de ellos, pienso yo, a pesar de que no hay estudios empíricos confiables en la inocuidad de los alimentos, es un problema grave de la Argentina que en algún momento debemos abordar, porque hace a nuestra salud. O sea, a nivel conceptual seguramente está incluido ahí en la inocuidad. A nivel de los controles y de las prácticas del control de los productos es tan insuficiente que no lo tenemos incluido, pero a nivel conceptual sí debería estar. De hecho, volviendo al caso de Europa, el reglamento europeo, una de las cosas que más controla es los residuos tóxicos que tiene que tener los mínimos tolerables. Y nosotros la normativa también la tenemos. El tema es que no se controla el alimento en sí mismo, el resultado, el producto, sino que cuanto mucho las normas están destinadas al proceso y tampoco se va a controlar el proceso o la forma en cómo se fumiga. Entonces, ante esa falencia, esta otra vertiente que habla de la soberanía alimentaria introduce la cuestión ambiental como un eje y un respeto a la tierra y a los recursos naturales. Y bueno, y ahí encuentra también un punto de legitimación interesante, porque por eso yo digo, yo no descreo de los objetivos que se propone los que pregonan la soberanía alimentaria, porque uno de los objetivos es ese, una manera de producir mucho más amigable con la tierra. Bien, bueno, gracias Leonardo, gracias a todos y le doy la palabra, si les parece, a Luis para que vayamos cerrando este encuentro, ya que tenemos que cerrar la reunión porque están esperando en el colegio también el Zoom para otra actividad, así que agradecidos a cada uno de ustedes por la participación. Luis, la palabra para cerrar. Bien, simplemente agradecer al expositor, tan claro y profundo como siempre, agradecer a los participantes, a los asistentes, y recordarles que la próxima reunión, la próxima jornada preparatoria del 13º encuentro de colegios de abogados sobre temas de derecho agrario va a ser el jueves 1 de octubre, creo que tenemos 14:30 o 15 horas, no recuerdo ese tema del horario, que yo lo pondremos específicamente, con la exposición de Jorge Fernández Reyes desde Uruguay sobre el tema Mercosur y Unión Europea y los tratados, el último tratado, etc. Así que bueno, muchas gracias a todos y nos estamos viendo próximamente. Un gusto verlos. Gracias a vos. Gracias, Leo. Gracias a todos. Chau, chau.